Acabamos de leer Lucas 2, del 1 al 7, que es pues el pasaje más detallado sobre la Navidad, y de hecho continúa lo que sucedió, versículos 8 en adelante. En el Evangelio de Mateo no está tan explicado cómo fue el nacimiento del Señor, en realidad que lo explica Lucas. Y llama la atención algo entre los dos evangelios, y es que en parte se complementan en sí, los dos evangelios. Pero por otro lado, Lucas se enfoca en María y Mateo se enfoca en José. Eso lo vamos a ver después, ya que en este momento solamente nos vamos a enfocar en Lucas. Y lo que encontramos es que María es la figura principal allí en esa situación. Se comenta mucho sobre María, Lucas, pero en Mateo el apóstol comenta mucho acerca de José. Llama la atención. Lo vamos a ver, creo, en el siguiente mensaje. Pero ahora estamos viendo la noche de Navidad, y la noche de Navidad quien la narra es el evangelista Lucas. Y está lleno de símbolos. Hay muchos simbolismos, empezando por la noche. ¿Por qué la noche? Porque una estrella. ¿Por qué brilló una estrella? Porque apareció la gloria de Dios a través de los ángeles. ¿Por qué? Todas estas cosas. Tenemos que pensar en primer lugar en la noche, y quien comenta algo nos da un detalle muy importante, es Zacarías, de hecho. Ahí en Lucas, en los versículos anteriores, versículos 78 y 79 del capítulo 1, podemos leer lo siguiente. Estas son palabras de Zacarías. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. La misma noche en sí, la noche de Navidad, es un símbolo muy importante, el hecho de que la noche es una maldición por causa del pecado. La noche, si ustedes tendrían que recordar, o si no lo recuerdan o no lo sabían, la noche vino después del diluvio. Antes del diluvio no existían noches, solamente existía mañana y tarde, mañana y tarde, y es lo que vemos en los primeros capítulos de Génesis, en donde se menciona y pasó la mañana y pasó la tarde del siguiente día. Entonces, la explicación es un poco complicada. Había un dosel de agua. De hecho, sí se menciona en Génesis, en donde hubo separación de aguas. Las aguas se separaron de las aguas. Y en medio de estas aguas menciona que hubo una expansión. Y a la expansión Dios le llamó cielos. O sea, el cielo es la expansión de la separación entre las dos aguas. Eso ustedes lo pueden ver en los primeros capítulos de Génesis, en el tiempo de la creación. Así que había un dosel de agua, lo cual permitía que se reflejara la luz en el área de la tierra que permanecía oscura, en el área en donde nosotros ahora llamamos el tiempo de noche, ¿no? En ese momento se reflejaba la luz del sol a través de este dosel de agua, y entonces lo que existía era una tarde, nada más. Pero esto se acabó en el tiempo del diluvio. En el tiempo del diluvio cayó toda esta agua sobre la tierra, precisamente para destruir a la humanidad, excepto a Noé y a su familia. Y es a causa de esto que vino la noche sobre la tierra. Ahora, la noche es simplemente un símbolo. La noche vino, la oscuridad vino a consecuencia del pecado. Y es muy importante que entendamos esto, ya que todos nosotros estábamos en penumbra. Esa noche simboliza la oscuridad de la humanidad, simboliza la perdición de la humanidad. El apóstol Pablo, en uno de sus mensajes en Hechos, menciona que el hombre anda como a tientas buscando a Dios. ¿Qué quiere decir eso? A tientas buscando a Dios. Quiere decir que el hombre anda en oscuridad. Quiere decir que no hay luz. Quiere decir que no puede entender a Dios. Quiere decir que no existe nadie que pueda conocer o entender a Dios o alcanzar a Dios.
Ese es el gran dilema y el gran error, el gran fracaso de todas las religiones y de todas las religiones especialmente que buscan salvar al hombre por medio de las buenas obras. Lo único que están haciendo es tratar de buscar a Dios a tientas solamente. ¿Por qué? Porque de por sí ya están en oscuridad. ¿Cómo puede el hombre agradar a Dios? ¿Cómo puede el hombre encontrarse con Dios? ¿Cómo puede el hombre llamar a Dios? Es imposible. El hombre había sido sumergido en el pecado, en la oscuridad, en las tinieblas del pecado, de la muerte y de la condenación, y sobre todas las cosas de la separación con Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Nadie conoce, nadie podía entender, nadie podía llegar a Dios, nadie estaba con Dios, nadie podía alcanzar a Dios y nadie podía ser tan bueno que pudiera conocer a Dios. Eso es lo que significa la Navidad. Y eso es lo que significa esa noche de Navidad. Esa noche simboliza la oscuridad de toda la humanidad y en donde resplandece la aurora, tal como dice Zacarías. Al fin nos visitó la aurora, al fin nos vino a visitar la luz, al fin vino a nosotros la luz de Dios, el resplandor de Dios vino a esta tierra. Y es una maravillosa comparación. El mismo Señor Jesucristo utiliza esta comparación de la luz y de las tinieblas y dice el Señor, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron y siguen amando más las tinieblas que la luz. Les gusta más estar en tinieblas. Les gusta quedar más en la oscuridad. ¿Por qué? Dice el Señor. Porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Quieren seguir haciendo lo malo. Les gusta hacer lo malo. Aman la maldad. Aman el pecado. Esa cosa que condena al hombre, esa cosa que mantiene al hombre en ceguera, esa cosa que mantiene al hombre y a toda su familia en oscuridad y en perdición. Lo aman. Siguen adorando la oscuridad, siguen adorando el pecado, siguen adorando la mentira. Y no se dan cuenta que eso mismo les mantiene enfermos, les mantiene muertos, les mantiene ciegos. Pero al final vino la aurora, dice Zacarías, al final vino la aurora. Esa aurora maravillosa que estábamos esperando, esa luz de Dios que estábamos esperando, esa revelación gloriosa de Dios que estábamos esperando. Y eso es lo que simboliza y es lo que significa la estrella, de lo cual no vamos a hablar ahora, esta oportunidad, porque eso está en Mateo. Entre ellos se complementan, entre los evangelistas se complementan. En esa noche vino al fin la luz de Dios. En esas tinieblas de aquel entonces, de ese momento, vino al fin la luz de Dios. La noche es muy importante. La noche es muy importante. Hemos leído del 1 al 7, pues ya sabemos, todos conocemos la historia. Hubo un edicto del emperador Augusto o del emperador Octavio, en realidad se llamaba Octavio, pero se cambió su nombre a Augusto. Por cierto, por quien se llama ahora nuestro mes agosto. Es en honor a este emperador Augusto. Y hubo un edicto para empadronarse, lo cual comprueba de que en ese momento José y María no tenían hijos, porque si tenían hijos y Augusto César mandó empadronar a todos, tendrían que haber ido al menos los hijos mayores, que los hijos mayores para ese entonces ya tendrían que tener aproximadamente 7 años. Estaríamos hablando del siguiente mayor, sería Santiago. Entonces Santiago tendría que tener como 7 años, 7, 8 años más o menos por ahí, pero no estaba por ningún lado. Probablemente eso fue la situación que pasó en el templo cuando estaba el Señor Jesús y estaban con los doctores de la ley. Imagínense todos los demás hermanos, que ahí sí definitivamente sabemos por las escrituras que eran hijos de José y de María, y entonces pues se distrajeron un poco. Supongo que entre 6 o 7 hijos, algunos se le tiene que perder alguna vez, supongo yo, especialmente siendo el mayor. Pero estamos adelantando a eso, estamos centrándonos ahora en la noche de Navidad. Así que tuvieron que ir de Nazaret a Galilea, perdón, a Judea. Es decir,
cerca de Jerusalén porque era el pueblo de Belén a donde tenían que ir, estaba la vecindad, por así decirlo, de Jerusalén. Belén, ¿por qué? Porque fue ahí de donde pertenecía la familia de José y obviamente de María, en realidad fue donde nació el rey David. Y es muy importante, le señalo esto en el versículo 4 que dice, José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret. En la Biblia se utiliza mucho esa parte, subir y bajar. Subir y bajar. Subir es hacia Jerusalén y bajar es alejarse de Jerusalén. No importa de dónde a dónde sea, pero si alguien se está alejando de Jerusalén, entonces está bajando, de acuerdo con la Biblia. Y si alguien se está acercando a Jerusalén, entonces está subiendo. Esas palabras y esos términos se utilizan bastante. Son terminologías que utilizan los escritores bíblicos. Así que estaban buscando un lugar en el mesón, ¿no? En donde poder pasar la noche, y fue cuando vinieron los dolores y el tiempo del alumbramiento en Belén, de Judea. Ya sabemos la historia. Sucede entonces el nacimiento del Señor Jesús. El único lugar donde ellos tenían era un pesebre, era donde dormían los animales y donde comían los animales, y el pesebre era donde comían específicamente los animales, y ese lugar lo prepararon con pañales, con trapos especiales, y entonces ahí tuvieron al niño Jesús. El nacimiento del gran rey, el único rey y soberano de todas las cosas, el gran señor de todas las cosas. En el nacimiento de Buda, de acuerdo con la leyenda, en el nacimiento de Buda, pues Buda nació y inmediatamente se levantó, empezó a caminar en esa como su cuna que habían hecho y empezó a hablar. Era la leyenda. ¿Qué hay de la leyenda? Osiris, Horus y todos ellos por medio de la muerte y resurrección, y que así fue como nacieron ciertos dioses egipcios. O el hijo de Nimrod, Tammuz. Todo está lleno de leyendas y fantasía y maravilla y todo lo demás, pero qué extraño que el nacimiento del Dios Rey, del Salvador del mundo, del elegido, haya sido en un pesebre. En el lugar en el cual nosotros, yo, ustedes, jamás podríamos poner a nuestros hijos, jamás estuvimos nosotros, nuestros padres no nos pusieron ahí. En el lugar más humilde. Cuando veamos Mateo, vamos a ver cómo los magos fueron a buscar a este gran rey al palacio. Porque era el gran rey. Pensaron que tal vez era hijo de Herodes. Tenía que nacer en un palacio. Un rey maravilloso. El Señor de todas las cosas. Apenas nació en un pesebre. ¿Por qué? Es un símbolo. Es otro símbolo, al igual que la noche. Es otro símbolo. Es el símbolo de su humillación. Y tienen que considerar, hermanos, sobre todas las cosas, su humillación. La humillación de nuestro Señor Jesucristo. Le llaman el himno cristológico, en el capítulo 2 de Filipenses, en donde dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. De mis partes definitivamente favoritas de la Biblia. Me gustó el nombre, el himno cristológico, tal vez así, memorícenlo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Algunos teólogos, y de acuerdo con los libros de teología, indican que eso de despojarse en realidad no fue que dejó de ser Dios. Simplemente se quitó su fama, su renombre. Mencionan algunos. Pero no lo creo así. No lo creo de esa manera. Definitivamente el Señor tuvo que dejar su gloria, tuvo que despojarse de toda esa maravilla, toda esa eternidad, todas esas
esas características infinitas, los atributos maravillosos que estaban en él y dejar ciertas cosas. ¿Qué fue lo que disminuyó? ¿Qué fue lo que dejó? En realidad no lo sabemos y no lo podremos saber. Pero sí dice el Señor más adelante, pero eso lo dice en el Evangelio de Juan, le dice en oración al Padre, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifícame tú con aquella gloria. Se quitó su gloria. Estando en la presencia de Dios, estando en el trono de Dios, siendo y recibiendo la adoración de los hombres, ahora bajaba a este pesebre con la saliva de animales. No era la humillación de un niño cualquiera, era la humillación del Rey y Señor de todas las cosas. O como le menciona, me gusta mucho ese nombre que menciona el apóstol Pedro, el hacedor de la vida. Él es el hacedor de la vida y él quiso bajar a un pesebre. Ahí nació. Ese fue su primer lecho. Esa fue su cuna. Ese fue su recibimiento. Es símbolo de su humillación. Él tuvo que humillarse, dejarlo todo, dejar quien era, tuvo que humillarse, anonadarse, hacerse pequeño, hacerse casi insignificante, para poder venir a salvarnos a todos. Así que el tiempo de Navidad recordamos la humillación de nuestro Señor. Por eso es tan importante que dos evangelistas lo detallan y se complementan el uno con el otro, lo detallan. Y por supuesto lo que nos dice el apóstol Juan, pero no estamos viendo el Evangelio de Juan, pero el apóstol Juan ya nos da el trasfondo teológico, el verbo de Dios se hizo carne. Pero no simplemente se hizo carne, sino se humilló, se anonadó hasta hacerse carne, lo cual pareciera una paradoja imposible. Increíble, insostenible. El universo tendría que haberse acabado en ese entonces, toda la vida tendría que haber terminado, pero para Dios no hay nada imposible. El creador de todas las cosas se convirtió en este niño indefenso, pequeño, recostado en ese pesebre que era símbolo de su humillación tan grave, tan drástica, tan maravillosa. Y yo les pregunto, ¿qué les hace sentir? ¿Qué piensan con respecto a eso? ¿No conmueve sus corazones la humillación del Señor? ¿No toca sus almas? Él se hizo poca cosa por nosotros, por nuestro bien, por nuestra salvación, porque nos amó tanto, porque quería rescatarnos y llevarnos donde Él estaba, donde Él está, abrirnos las puertas nuevamente de la gloria celestial, de la gloria de Dios. Y ese es el otro gran símbolo de la Navidad, entre tantos. Las puertas del cielo verdaderamente fueron abiertas a la humanidad otra vez. Solo que todavía no estaba la salvación. Lo que estábamos viendo ahora eran las señales, el principio, las manifestaciones. ¿Por medio de quiénes? Por medio de los ángeles. Es ahí donde lo vemos. En toda la Biblia no vemos esta explosión. No vemos este resurgir o este levantamiento, no sé ni cómo llamarle, de ángeles. En toda la Biblia no lo vemos, tal vez solamente en el Apocalipsis, pero y eso es porque el apóstol Juan estaba en el cielo y en el cielo pues no hay nada más que ángeles. Pero no vemos estas cosas, no vemos esta maravilla. De hecho, para la angelología, que es el término teológico en donde se estudia específicamente los ángeles y de hecho también la demonología, para esos dos grandes sectores, para esos dos grandes ambientes de la fe, no hay nada mejor que los evangelios. Olvídense de las clasificaciones, olvídense de las clasificaciones que dan algunas personas, que este es el demonio de Jezabel, que aquel es el demonio de Belial, y todas esas cosas no sirven de nada.
Todo eso en realidad lo podemos explorar y entender a través de los evangelios y específicamente de los sinópticos. Vemos a los ángeles cantando. Son los siguientes pasajes. Vamos a leer cierto fragmento. A partir del versículo 8, Lucas 2, 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Tuvieron gran temor. A lo largo que vamos leyendo, perdón, voy a detener ahí la lectura. A lo largo que leemos, vemos ciertas cosas que nos hacen recordar ciertas partes de la Escritura. Ciertos sucesos, aunque aquí no era la presencia de Dios, pero sí menciona el escritor, la gloria del Señor les rodeó de resplandor. ¿Será que por medio de los ángeles? Pero y me llama la atención que dice tuvieron gran temor, ya que es lo mismo que pasó con Adán y Eva, después que habían pecado. Y el Señor les estaba buscando. Y el Señor les llamaba, Adán, Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo, dice Adán. Tuve miedo. Esa es la situación del hombre. Esa es la condición del hombre en su perdición, en su pecado, en su oscuridad y en su miseria. No solamente nosotros hemos sido destituidos de la presencia de Dios, es decir, hemos desechado la presencia de Dios, sino que nosotros mismos no queremos acercarnos a Dios. Cuando el Señor pronuncia los 10 mandamientos, esto es en el capítulo 20 de Éxodo, los estaba pronunciando nada más, no estaba haciendo una maldición sobre nadie, no estaba irritando a nadie, no estaba enojado con nadie, estaba pronunciando los 10 mandamientos y los israelitas pensaron que se iban a morir en ese instante por estar escuchando la voz de Dios. Le ruegan a Moisés, le piden, le suplican a Moisés, por favor, que ya no nos hable Dios. Por favor, que ya no nos hable Dios. Mejor tú háblanos. Que Él te habla a ti, tú nos hablas a nosotros y nosotros vamos a creer su palabra a través de ti. Esa es la condición del pecado. Esa es la condición del hombre. El hombre le teme a la presencia de Dios por causa de su pecado. La verdad no lo sé. Se ha vuelto tan incrédulo. Aún los mismos teólogos se han vuelto tan incrédulos que simplemente desechan todas estas partes. Estos fragmentos los desestiman como que no fueran verdad. Pero es la condición del hombre que no solamente ha sido alejado de Dios, sino que él quiere alejarse de Dios y quiere alejar a Dios de su vida. Para el hombre el cielo es vivir con riquezas, con placeres, con dicha, pero no cerca de Dios. Cuando dice el Señor Jesucristo, esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti y a tu Hijo, al cual tú has enviado. El hombre quiere las bendiciones de Dios por naturaleza, quiere el sol, quiere el agua, quiere la tierra, quiere las frutas, quiere las verduras, pero no quieren a Dios. Esa es su naturaleza. A Dios le temen. A Dios le temen. Y llama la atención todo esto, hermanos, para que consideren. Porque el Señor Jesús vino predicando, vino como humano. ¿Por qué vino de esa forma? Porque era la única forma de anonadarse tanto, hacerse tan pequeño que lograra llegar al corazón de las personas y mostrarles su amor por ellas. Era la única forma. Por eso no podía ser un ángel, por eso no podía ser una manifestación gloriosa. El Señor no podía venir en su gloria a demostrar el amor de Dios o el amor de la verdad, como menciona el apóstol Pablo en un pasaje. La única forma era hacerse al igual y semejante a todos nosotros. Esa es la única forma.
Por eso tal vez nos va a parecer, y esto es muy importante, nos va a parecer, bueno, o nos parece, que vemos al Señor como un humano cualquiera, como una persona cualquiera, pero consideren que el mensaje se ha hecho pequeño, que la gloria se ha aminorado, para que pueda ser entendida por ustedes y por mí. Ese es el propósito. Así que el Señor no es pequeño, el Señor no es sencillo, no es insignificante, sino que la forma como tiene que hablarnos es tan simple, tan sencilla, y es la única forma como nos puede hacer entender. Si el Señor se apareciera con toda su gloria, pues lo que tendríamos es temor. Si el Señor se apareciera con toda su manifestación en este momento, ahí en sus hogares donde ustedes están, entonces ustedes lo que tendrían es temor, así como tuvieron acá los pastores. Pero es por eso que el Señor se manifiesta en esta hora a nosotros por medio de su Espíritu y por medio de su palabra, para que logremos entender. No es para aburrirnos, es para que logremos entender y que no tengamos este temor como tuvieron los pastores y como tuvieron tantas otras personas, al igual incluyendo a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Pero la gente desprecia eso. La gente rechaza eso y lo que prefieren ahora son ciertas manifestaciones y cierto espectáculo. Que haya un espectáculo. Pero es que ahí no está ni la palabra de Dios ni el amor de Dios. Lo siento mucho. Ahí no está la verdad del Señor. El Señor utiliza estos intermediarios, el Señor utiliza estos mensajeros, el Señor tiene que utilizar estas cosas tan sencillas para Él. Pero es la única forma de tocar los corazones de las personas. Y por eso les llamaba a reflexión. ¿Qué les hace sentir? ¿Qué les hace pensar? En cada paso que veamos, tenemos que ver a nuestro Salvador en humillación y humillación y humillación y humillación. Sigamos la lectura, versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que es para todo el pueblo, que es para todo el pueblo, para todas las naciones, para todas las personas. Es un mensaje público, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Y repentinamente aparecieron con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Cuál es el mensaje del ángel? No temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Las tres palabras más importantes acerca del Señor Jesucristo que tienen que ver con nosotros. El Salvador, pues obviamente es nuestro Salvador, es el que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El señalado por Dios, el único, nadie más podía quitar el pecado del mundo, nadie más podía pagar el pecado del mundo. Él es el Salvador. Cristo, que es Cristo, es el ungido, es el Mesías, es el único señalado, es el esperado, Él es el profetizado. Él es el que señalaban los profetas, incluyendo desde Enoc hasta Zacarías. Y por supuesto la última palabra, el Señor. El Señor en la palabra griega significa máxima autoridad. En su palabra griega, Kyrios, en ese sentido significa la máxima autoridad. El que tiene todo el poder, el que tiene toda la potestad. En un mensaje tan sencillo del ángel está dándonos los tres nombres del Señor, las dos grandes misiones mesiánicas del Señor, Salvador y Señor. Esto servirá de señal.
Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces el pesebre era una señal. ¿Señal de qué? Señal de su humillación, pero esa señal de su humillación era necesaria precisamente para que lo reconocieran como el Mesías. No sé si están entendiendo. Espero que estén entendiendo. Porque de la misma manera como la Navidad y de la misma manera como la crucifixión, en realidad son señales. El Señor le dice a Nicodemo, si el Hijo del Hombre es levantado, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Entonces dice, yo atraeré a todos a mí mismo. Es una señal. La señal de su crucifixión precisamente sirve para que toda la gente venga a él. Y la señal del pesebre es precisamente señal para que todos vayan a él y le reconozcan como el Mesías. Ninguna persona pone a sus hijos en un pesebre. Ninguna persona lo hace. Pero él tuvo que estar ahí como señal de su humillación, como parte de la humillación. Pero es a través de esa humillación que él se muestra al mundo, se muestra a las personas como lo que es. ¿Para qué nos sirve a nosotros esto? ¿Para qué? ¿De qué nos habla esto a nosotros? Pues el problema es que nosotros como iglesia hemos sido llamados a ser imitadores de Cristo. Y de la misma manera nuestro servicio y nuestro trabajo a Cristo es una humillación. Obviamente no como la del Señor, no como la de nuestro Señor, jamás vamos a tener esa humillación tan grande. Pero siempre es un camino difícil, es un camino duro. Hermanos, si ustedes quieren ser imitadores de Cristo en serio, tienen que estar preparados para humillarse, para vivir humillaciones, para vivir conflictos. El servicio al Señor es duro. Hablarle a la gente es duro. Porque tienen estos conflictos. Vino el regalo de Dios, vino la luz al mundo, la aurora al fin resplandeció y la gente simplemente no le importa. ¿Y a quiénes les importó? Estos hombres, estos pastores que estaban ahí guardando las vigilias de la noche, ellos fueron los llamados, ellos fueron los convocados, los evangelistas, por así decirlo, y fueron a hablarle al pueblo. Pero al menos lo que se nos señala, lo que el evangelista nos señala es quienes llegaron fueron ellos, pero no fue todo el pueblo. Ellos fueron a ver la señal, ellos fueron a ver al niño, ellos fueron a ver al Salvador y sirvieron de mensajeros, pero la gente no quiso ir, la gente no quiso llegar. No vemos que todo el pueblo se reunió. Mejor saquémoslo del pesebre, ¿no? Ahí tuvo que estar toda esa noche. Todos son símbolos, todos son imágenes, son cosas que nos hablan a nosotros, son cosas que hablan acerca del Antiguo Testamento una y otra vez y nos hablan a nosotros cómo vemos a nuestro Señor. ¿Cómo vemos a nuestro Señor? Lo vemos como una persona, como mejor dicho, como un ser maravilloso, majestuoso, glorioso. Pero lo podemos reconocer en su humillación y si lo reconocemos en su humillación, ¿saben? Tal vez el pensamiento de algunas personas es, si yo estuviera en aquel entonces, si yo estuviera ahí cerca del niño Jesús, pues yo le hubiera ayudado, le hubiera dado más pañales, lo hubiera sacado del pesebre. ¿Es eso lo que quiere el Señor de nosotros? Si yo hubiera estado con el Señor Jesucristo ahí cuando estaba siendo crucificado, yo me hubiera tirado ahí a ayudarle. ¿Es eso lo que quiere el Señor de nosotros?
Lo que quiere el Señor de nosotros es que reconozcamos genuinamente y plenamente su humillación. Y esto lo quiere específicamente para que nosotros estemos dispuestos a hacer lo mismo. Ese es el principio del himno cristológico. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. A la iglesia del Señor le hace falta humillación. Y si le hace falta humillación, le hace falta seguir a su Señor. ¿Y por qué? Porque no lo reconocen como tal. Cuando vemos al Señor Jesús, bueno, pensamos en oro, en cosas maravillosas, en un rey, en un trono, pero no lo vemos ahí, en ese pesebre. No lo vemos ahí teniendo que tomar esa dura cruz. No lo vemos. Y el Señor lo que quiere es que no solamente lo veamos, sino que nos identifiquemos y que queramos ser como Él. Que hagamos lo mismo. Que vayamos y hagamos las mismas cosas en cuanto a humillación. Su obra, su trabajo de salvación es un trabajo humillante, duro, difícil, complicado, cansado, tedioso. Y nosotros somos los llamados a hacerlo, ustedes y yo. Que no es, por cierto, estar en los servicios todos los domingos, eso no es servir al Señor. Venimos y hacemos servicios y reuniones porque amamos su palabra, necesitamos su presencia, necesitamos que toque nuestros corazones. Pero cuando estamos tan alejados de su vida y de su trabajo y de su obra, está un poco difícil, hermanos. Es decir, no necesitamos que se nos diga cuán maravillosos somos, cuán preciosos somos, cuán bendecidos somos, sino que lo que necesitamos es reconocer quién es nuestro Señor y todo lo que hizo por nosotros y saber que Él espera que hagamos lo mismo por los demás. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Y ese es el amor que espera nuestro Señor. En esa humillación estaba nuestra salvación, pero no solamente nuestra salvación, sino el establecimiento del reino celestial sobre esta tierra y la restauración de todas las cosas. La clave de todo fue la humillación de Cristo Jesús. Esto es muy importante. Es muy importante. Y su humillación, Él la demostró desde el principio, desde su nacimiento. Desde ahí. Bueno, si queremos verlo, desde su concepción. No eligió a la mujer más rica o al hombre más inteligente con la mejor posición o al hombre más millonario para que fueran sus padres. Eligió a una pareja llena de fe, sí, llena de fe, pero de las más humildes que había. Respondiendo, y repentinamente, perdón, versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y por cierto, señalo, y esto es muy importante, nosotros tenemos hasta un himno que me agrada mucho aún desde que era niño, es de mis favoritos para Navidad. Pero esta alabanza, esta exaltación que aparece acá, no la vemos nosotros, sino solamente cuando se manifiesta la presencia de Dios en el trono de Dios o en la gran visión del profeta Isaías. Cuando estaba el profeta Isaías en el templo y que ve las faldas de Dios, la presencia misma de Dios manifestándose delante de él, lo que veas a los ángeles cantando, Santo, Santo, Santo. ¿Por qué? Porque los ángeles no cantan sino a la gloria y a la presencia misma de Dios. Lo que están haciendo aquí los ángeles es exaltando la presencia de Dios que bajó, es decir, el verbo de Dios, el Hijo de Dios que bajó a esta tierra y estaban señalando su naturaleza gloriosa, portentosa, maravillosa. Eso es lo que significa.
pero fue dado apenas a unos pastores. Pónganle atención, hermanos, y mediten bastante en todos estos personajes que estamos viendo. En la Navidad ya vimos a María, ya vimos a José, ya vimos a Zacarías, más o menos a su esposa Elizabeth, pero ahora vemos a unos simples pastores. El trabajo, el oficio de los pastores, pues era difícil. Era un oficio rudo, cuidar a las ovejas. Además, era un oficio que ya había pasado a la antigüedad, por así decirlo, a lo antiguo, a lo poca cosa. Es decir, desde el tiempo de Jacob, desde el tiempo de Abraham, se tiene este oficio y de hecho los israelitas surgieron como criadores. Pero ya en este tiempo, en el tiempo del Señor Jesucristo, pues ya habían otros oficios y habían otras ocupaciones las cuales tenían un mayor estatus y tenían una mayor importancia. De tal manera que el oficio de los pastores pues se dejaba a las personas que pues, no tenían mucha educación o no tenían mucha importancia. Me gusta esto porque en el mensaje de los evangelios y específicamente en el mensaje de la Navidad no vemos que el Señor esté buscando el estatus de nadie, la ocupación de nadie, el señorío, el reinado de nadie. Más bien, de hecho, el Señor desecha completamente a los reyes y gobernantes, desecha a las personas ricas, desprecia a las personas que tienen dinero, desecha y desprecia a las personas que, que tendrían algún valor mayor. Y toma aquellas personas que no tienen mayor dignidad para el mundo, digámosle así, mayor interés o importancia para el mundo, pero tenían fe. Tenían fe. Y eso es lo único que ve el Señor. De aquí en adelante, lo único que ve el Señor es fe. Y para ver al Señor tal y como es, tenemos que tener fe. Tenemos que tener confianza en Él. Y precisamente de eso habla los siguientes pasajes y los siguientes sucesos. La noche de Navidad terminó ahí. Los pastores llegaron con los padres, es decir, con José y con María y con el bebé. Le cuentan todas estas cosas y se van. Hasta donde sabemos, fueron nada más los pastores los que llegaron. No sabemos, no se nos narra nadie más que llegue. El pueblo no se levantó, no fueron a verlo ni ninguna cosa, pero muy probablemente los pastores sí predicaron y la gente pues no se preocupó. La señal era muy sencilla o muy inútil, por así decirlo. La noche de Navidad termina ahí y pasaron algunos días. Específicamente a los 8 días de nacido el Señor tenía que ser presentado. En todo ese tiempo ellos se quedaron en Belén y muy probablemente se quedaron un tiempo más en Belén después, pero hasta ahí no vamos a llegar en esta oportunidad. Pasados 8 días de su nacimiento, tienen que llevarlo al templo. ¿Y por qué tienen que llevarlo al templo? Porque tienen que circuncidarlo. Tiene que venir la circuncisión. Entonces ese era el símbolo, era el pacto que Dios había hecho con todo su pueblo y específicamente era el pacto que había hecho con Abraham. Se repite en la ley, el Señor manda nuevamente en la ley que todos tienen que circuncidarse, todos los varones tienen que circuncidarse, si no, no son parte del pueblo. Y esta circuncisión es muy importante ya que de acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas y lo que dice también en Colosenses, en esta circuncisión todos nosotros fuimos circuncidados. Así que es un evento muy importante, muy, muy importante. Mientras tanto señalo, pero no lo vamos a ver en esta oportunidad, pero señalo que la estrella de Navidad todavía estaba ahí. Todavía se manifestaba en las noches. Ahora, llega el tiempo de presentar al Señor Jesús en el templo, ¿no? Tenían que hacer un sacrificio, se menciona la purificación, estas son cosas del Antiguo Testamento que mejor no me meto a ellas para que no sea demasiado grande.
Porque me interesa más lo de Simeón y me interesa más lo de Ana. En aquel entonces, en ese momento, había un hombre que se llamaba Simeón, y eso lo vamos a ver, versículo 25 del capítulo 2. Versículo 25, capítulo 2. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Vean, hermanos, que estaba un tiempo, o bueno, le llaman famosamente el tiempo del silencio o los años del silencio. Antes de la venida del Señor Jesucristo le llaman los años del silencio, en donde pues no hubo profecía, según dicen, donde no hubo revelación de Dios ni manifestación de Dios. Aún así, la presencia del Señor siempre estuvo con el pueblo. El cuidado del Señor siempre estuvo con el pueblo. Aquí vemos a un hombre que se llama Simeón, y este hombre, el Espíritu Santo estaba sobre él. Es la forma como escribe el evangelista Lucas. Le había sido revelado por el Espíritu Santo, versículo 26, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Hubo revelaciones. El cuidado del Señor hubo, la presencia del Señor hubo, y hubo revelaciones. Así que no son tanto años del silencio, ¿no? Si se dan cuenta. El Espíritu Santo sí estuvo ahí. Es cierto que no se escribió más la Biblia, las profecías ya se habían cumplido y solamente tenía que venir a darse el tiempo en que viniera el Señor Jesús. No vería muerte antes que viera al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo, versículo 27, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Solo veamos, versículo 25 dice al final, esperaba la consolación de Israel. Esto es Simeón. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuánto tiempo piensan ustedes que esperaba la consolación del Señor? ¿Cuánto tiempo estaba esperando? Y aún más, versículo 26, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando? Es decir, ¿cuántos años pasaron desde la revelación del Espíritu Santo? ¿Vas a ver al ungido del Señor? Hasta el tiempo en que se cumplió. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿5 años? ¿10 años? ¿20 años? Me llama la atención, ¿saben? Porque los creyentes de ahora no quieren esperar a Dios. Los creyentes de ahora, pues, si Dios tiene suerte, le esperan 1 año. Ya te pedí, Señor. ¿Cuánto pidió? 2 semanas. En 2 semanas quieren que el Señor cumpla. En 1 semana quieren que el Señor cumpla. Es el sentido de la fe o la longanimidad, sería el término que utiliza la Biblia. El saber esperar y el saber confiar. Ese es algo muy importante sobre la fe. Y de hecho lo vamos a ver también en Ana, la profetisa. El sentido de esperar en el Señor. Confiar en lo que Él dice, confiar en que estamos en sus manos. Él va a hacer las cosas y no importa lo que yo diga, no importa lo que yo piense, no importa lo que a mí se me ocurre.
Lo único que tengo que hacer es confiar en Él sin importar el tiempo que pase. Y pareciera casi como una casualidad, ¿no? Pero es que cuando el Señor dice que va a hacer la obra, entonces suceden las cosas y toca nuestros corazones, como dice el versículo 27, movido por el Espíritu, vino al templo. En ese día exacto, a los 8 días del cumplimiento del nacimiento de nuestro Señor, a los 8 días tenían que llevarlo a hacer la circuncisión, después se iban. Y después sucede lo que viene en Mateo, que no lo vamos a ver en esta oportunidad. Era en ese día exacto. Era en ese momento y bueno, dice, movido por el Espíritu, probablemente Simeón estaba pensando en otra cosa, tal vez tenía que ir al mercado, tal vez tenía que ir a componerse algo, tal vez tenía que ir al doctor, pero el Espíritu Santo tocó su corazón. Hoy vas, tienes que ir hoy, tienes que hacerlo. Y me gustan mucho las expresiones, cómo hace, porque no hubo duda en él. No hubo un será que sí, será que no. Tengo que hacerlo. El Señor lo puso en mi corazón, tengo que hacerlo. Estas cosas tengo que hacer. El Señor me lo mostró. A mí. Es algo personal. Es algo muy íntimo. Es algo que depende de la relación con Dios. Tal vez hay algunas personas, algunos hermanos, y discúlpenme que se los diga, pero que piensan que inmediatamente el Señor ya les habla. Piensan que inmediatamente el Señor ya les dice cosas. Es que ya me convertí, entonces ahora el Señor ya me habla. Es un poco la incoherencia de inmediatamente empezar a hablar en lenguas. Porque en cuanto a Simeón, lo que se menciona es que era hombre justo y piadoso. Vivía piadosamente, vivía generosamente, vivía correctamente, vivía buscando la gracia de Dios. Pero sobre todas las cosas, esperaba la consolación de Israel. Estaba esperando las promesas de Dios, que las promesas de Dios se cumplieran. Estaba deseando esas promesas que se cumplieran. Todas estas son partes de la característica de un hombre que busca a Dios de todo corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y hay quienes dicen, yo oigo a Dios y no buscan a Dios. No aman a las personas. Y no creen ni confían en las promesas que Dios da. El Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo venía a él. El Espíritu Santo le mostraba cosas y de hecho las palabras que él pronuncia definitivamente son del Espíritu Santo. Versículo 31. Estas son palabras de Simeón, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Está hablando de la salvación, mejor leamos el 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Está hablando del niño, está hablando del Señor Jesús, siendo niño, de 8 días apenas. Han visto mis ojos tu salvación. Y qué fe y qué convicción y qué certeza. ¿Será que el Señor Jesús tenía en ese momento un aro alrededor, un aro de luz, una lumbrera, así como lo ponen en algunas imágenes? Era un niño cualquiera. Era una persona cualquiera, un bebé. Nada más. Pero las palabras que da Simeón, he visto la salvación. Dios ha preparado la salvación y está en este niño. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué estaba recibiendo de Dios? ¿Qué estaba recibiendo del Espíritu Santo? Nosotros lo vemos desde el otro espectro, ¿no? Nosotros ya venimos, ya vimos el Evangelio, cómo sucedió todo, la muerte del Señor, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sabía Simeón sobre este niño? No sabía absolutamente nada. Pero dice, este es la salvación que Dios ha preparado para todos los pueblos. Y este sería el lugar maravilloso de todos los pueblos, de acuerdo con su orden, luz para revelación a los gentiles.
Nosotros que vivimos en la oscuridad y en la penumbra y en la miseria. Luz para los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y el pueblo de Israel ha despreciado al Señor Jesús, y los gentiles solamente toman por locura la luz de Dios. Pero para aquellos que no, para aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestra luz de revelación, pero también es nuestra gloria. Si nos vamos a gloriar en algo, dice el apóstol Pablo, si nos vamos a gloriar en algo, gloriémonos en la cruz de Cristo. No en nosotros ni en nuestras capacidades. La luz ya vino a esta tierra, la salvación ya está preparada y nosotros hemos sido participantes de esa salvación gloriosa. Pero veámosla. Ojalá que la veamos. Como Simeón. Estaba viendo a un niño y él ya veía la salvación y estaba hablando de los gentiles y estaba hablando que esta salvación era para todos los pueblos. Era algo universal, que por cierto, la historia de Navidad es universal, eso lo vamos a ver más adelante. Podemos ver nosotros, si queremos llamarle así, con los ojos de Simeón o con los ojos del Espíritu. Simeón estaba viendo con los ojos del Espíritu. El Espíritu Santo le decía cosas, le mostraba cosas y le revelaba cosas. Y él ya las veía. Esa era su fe. La mayoría de cristianos tienen al Espíritu Santo, han sido redarguidos, transformados. Pero no pueden ver así. Lastimosamente. No pueden ver de esta manera. La Escritura dice que nosotros hemos sido revestidos de Cristo. Y todavía hay teólogos que dicen, bueno, eso es nada más un símbolo. Es solo un símbolo. Y muchos cristianos lo creen. Muchos cristianos no se dan cuenta y no pueden ver más allá de su carne, más allá de su fatiga, más allá de su enfermedad. Y con esto no quiero decir de que usted tiene una enfermedad y como la sigue teniendo quiere decir que no tiene fe. No es eso. Eso es entender mal las cosas. Eso es tener absoluto desconocimiento de la verdad. Esa enfermedad ya ha sido vencida en la cruz. Y no lo puede vencer por nada y por nadie. Y usted pensará, pero ¿y si muero? Sí, pero es solamente su carne. Y el mismo Señor Jesucristo dice, no le teman a nadie que mate el cuerpo. Su alma ya nadie la va a matar. Porque esta salvación vino en este niño, en este tiempo. Y no existe nada que me haga este mundo y no existe nada que me pase en esta vida que pueda matar mi vida, que pueda destruir la vida eterna que está en mí, que pueda arrasar con todo lo que el Señor ha hecho por mí. Pero no debo ser incrédulo. Lleva tiempo. Hermanos, lleva tiempo. No se cansen. No se cansen de buscar, no se cansen de leer, no se cansen de orar y no se cansen de servir. Porque ustedes no saben en qué momentos el Espíritu Santo va a tocar sus corazones, va a levantarlos de madrugada, va a hacerles oír su palabra. No sabemos. Y si nos hace falta eso, busquémosle, sigámosle buscando. Nosotros no estamos viviendo un tiempo sin Dios y hasta que estemos con Él, entonces vamos a ver a Dios. Es cierto que en este tiempo no vamos a ver a Dios porque nuestros ojos no lo permiten y esta carne no lo permite, pero espiritualmente Él está con nosotros todo el tiempo. Pero somos nosotros los que no tenemos esta mirada, esta visión, no tenemos estos ojos.
¿Y qué más claro que como dice el apóstol Pablo? Porque por fe andamos y no por vista, pero andamos por fe. Simeón vio a un niño y vio la salvación de toda la humanidad. Los pastores vieron a un niño y vieron al rey de todas las cosas. ¿Y cuánto tiempo esperó? Tal vez la mejor forma es con la última persona que vamos a ver, que es Ana, la profetisa, versículo 36. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Famuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, muy avanzada. En realidad son más de 100 años que tenía. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda. Hacía 84 años, era 84 años de viuda. No se pudo casar a los 5 años. Pensemos 15 años, de seguro tenía más de 100 años. Y 7 años que estuvo con su marido. Entonces, estimando 110 años. Una mujer de 110 años. Y no se apartaba del templo, vean, desde su viudez. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hablaba del niño, daba gracias a Dios. Una mujer de 110 años. Pero nuevamente les pregunto, ¿cuánto tuvo que esperar? ¿Cuánto tiempo tuvo que perseverar? Dice que todos los días, desde su viudez, todos los días, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Sería bueno que se nos quitara eso. A veces lo he escuchado. Hermano, pues al menos puede orar. Porque hay quienes dicen, yo no puedo evangelizar, yo no puedo predicar, yo no puedo enseñar, pero al menos puedo orar, al menos. Aunque sea, puedo orar por usted. Eso es denigrar la oración. Eso es no conocer la oración. Eso es no entender la oración. 84 años se mantuvo en oración y en ayuno Ana, esperando la gloria de Dios. ¿Y cómo reconoció? Probablemente por las palabras de Simeón, pero sobre todas las cosas por su fe. Nosotros, hermanos, reconocemos al Señor por lo que está en nosotros, por la fe que está en nosotros, no por lo que éste cree o por lo que él cree, es por lo que está en nosotros. Pero perseveramos en esa fe. Estamos perseverando en lo que el Señor nos da. Me refiero así, somos como Ana, ayunos, oraciones, perseveramos. Somos piadosos como Simeón. Y por supuesto, tenemos fe, mantenemos la fe. Hace algunas semanas hablé de Zacarías y Zacarías, bueno, era piadoso, era justo, hacía cosas, buenas cosas, seguía la ley, pero no seguía la fe, no seguía la esperanza, no seguía la confianza, no seguía lo que estaba en su corazón. Y Dios hablándole literalmente a través de un arcángel. Y aún así no creyó ni confió. Simeón apenas vio un niño, Ana apenas vio un niño, si es que lo vio, 110 años, no sabemos cómo estaban sus ojos, pero hablaba de todas las cosas maravillosas, porque era una profetisa, hablaba de todas las cosas maravillosas que este niño hacía. Por cierto, señalo, y es bien importante, que era de la tribu de Aser, una tribu de la cual, pues, hasta donde yo sé y recuerdo, no tenemos mayores cosas, reyes en el trono de Israel, ni cosas maravillosas, pero ese punto, al Señor no le interesa de dónde viene. Al Señor no le importa en dónde nació. Y al Señor no le importan sus posesiones. Solamente la confianza. Solamente la fe. ¿Qué es lo que cree usted de Él? Y si lo cree de todo corazón y vive así,
Está dispuesto a llevar la humillación de Cristo. Está dispuesto a seguir el camino de humillación de Cristo. Por eso, bueno, más adelante lo vamos a ver. Le preguntan al Señor, ¿dónde moras? Y el Señor dice, yo no tengo morada. Lo vamos a ver más adelante. Pero a veces es así. Ese camino es así. Ese camino es difícil. Ese camino es duro. Pero es el camino donde está el Señor, que desde su nacimiento, en ese pesebre humilde, sufrió humillación y humillación y humillación, porque era la única forma de salvarnos y de librarnos del pecado. De la misma manera, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, escribe el gran apóstol, hay en nosotros. Que el Señor les bendiga.